Hay más del 40% de la población que no ha escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de Jesús. No lo han oído ninguna canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tienen libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, de las montañas, de los hermanos y amigos que se conectan con nosotros a esta hora, siendo hoy 15 de mayo a las 21 horas, estamos en el programa Enciende una Luz, su programa de los miércoles. Estamos muy contentos de poder compartir nuevamente un nuevo programa con ustedes, una nueva enseñanza que el Señor nos va a estar trayendo de este libro del cual estamos siendo muy edificados, el libro de Daniel, capítulo 4 en este día. Y les recordamos las redes sociales por las que estamos saliendo. Estamos en Montevideo Avance Uruguay por Facebook, también por la red social Instagram, que tenemos allí el canal que abrimos del programa, que se llama Enciende una Luz. Lo ponen así, Enciende una Luz en Instagram, y les va a estar saliendo el programa. Y también implementando este año el canal de YouTube que tenemos, que se llama Enciende una Luz. Si no lo encuentran en YouTube por Enciende una Luz, porque es un programa que recién está comenzando y a medida que vaya teniendo más reproducciones, ahí va a ser más visible, pero ahora capaz que no está tan visible. Está en la descripción, tiene el enlace en Instagram, así que allí en Instagram entran en el enlace y ya los manda derecho a lo que vendría a ser el canal de YouTube. Así que estamos muy contentos de poder compartir nuevamente un programa con ustedes, querida audiencia. Buenas noches, audiencia, Dios les bendiga como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar, gracias por disponer de tiempo y de su corazón para oír y entender la palabra de Dios, que es el propósito por el cual nosotros, con la gracia y la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, podemos desarrollar con Fernando, Facundo, conmigo y luego con el hermano Guillermo los controles. Dios les bendiga. Bueno, les saludo en el nombre de Jesús a todos los amigos, los hermanos que están del otro lado, que fielmente nos escuchan, miércoles a miércoles, incluso otros días que lo miran por medio de las redes. Gracias al Señor hemos llegado hasta aquí, compartiendo la palabra y recibiendo la palabra, que eso es lo más importante para todos nosotros, porque si no recibimos de Dios no tenemos nada para dar. El Señor nos ha mostrado a través del libro que estamos estudiando y compartiendo junto con ustedes, el libro de Daniel, nos ha enseñado cosas muy importantes y muy interesantes, porque aparte de la historia que nosotros leemos, porque en muchos lugares estos capítulos de historia prácticamente no se tratan, porque seguramente queremos estudiar profecías y dice, bueno, no hay nada que nos enseñe sobre la profecía en estos capítulos. Pero si nosotros lo miramos, como lo hemos estado mirando estos días, nos vamos dando cuenta que Dios está preparando a las personas, tanto al rey, tanto al siervo de Dios, tanto a los colaboradores del siervo de Dios, lo está preparando para un futuro cercano y lejano. Y Dios siempre habla, no habla sobre el presente solamente, porque siempre que Dios habla sobre el presente para los hijos de Dios, siempre tiene una relación para el futuro que Dios tiene para nuestra vida y para aquellos a quienes ha puesto a cargo sobre nuestro ministerio o debajo de nuestro ministerio. Entonces, siempre debemos de mirar eso, que el libro de Daniel no solo es historia, sino que es una actualidad de vida y siempre presente, aunque cambian los actores, la enseñanza es la misma. Bueno, estuvimos hablando y estudiando juntos el miércoles pasado sobre la carta que el rey hizo después de la experiencia que tuvo del capítulo 3. ¿Se acuerda? El capítulo 3 fue la experiencia del foso de los leones, del horno de fuego, ya me está mareando, gracias María, del horno de fuego. Entonces tuvo esa experiencia y que caló hondo en este hombre, porque él se había dado cuenta y que lo que él decía se tenía que ejecutar sí o sí, y siempre las cosas salían como a él le parecía o como él decidía. Pero resulta que él nunca se había enfrentado a alguien más poderoso que él.
Entonces caló hondo esta experiencia en él. Y a quien le iban a castigar, le exaltaron. O sea, le dieron cargos. En el caso de Daniel y los 3 compañeros. Entonces él, después de esa experiencia, tuvo una experiencia mayor. Y después de que la tuvo, la relata. Y dice que él quiere compartir esta experiencia porque mira el versículo 2 que dice: conviene que yo declare esta señal. Conviene. Siempre que una persona tiene una experiencia con el Señor, es conveniente contarla a los demás. Es conveniente porque me hace bien a mí y le hace bien a las personas que me escuchan. Sí. Y dice que Nabucodonosor cuenta lo que le pasó. Y en primer lugar se da cuenta de que el señorío de Dios es de generación en generación. En otras palabras, es un señorío eterno. Luego dice que Nabucodonosor, él estaba muy tranquilo en su casa, relata la historia, disfrutando del palacio, de las cosas que había logrado. Floreciente quiere decir que estaba en su apogeo, estaba creciendo, seguía creciendo. Y tenía tranquilidad, ¿por qué? Porque ya no tenía más enemigos con quien pelear. Todos los enemigos estaban bajo sus pies. Hablando de los enemigos terrenales y humanos. Entonces dice que él en ese momento, cuando estaba muy tranquilo en su casa, tuvo un sueño que le espantó. Y no solo que le espantó por el sueño que tuvo, que no lo entendía, sino dice que le turbaron la cabeza. Se espantó y le turbaron la cabeza. Miremos bien que ese era un gobernador del mundo de aquel entonces. Y esta misma experiencia la tienen todos los gobernadores cuando se enfrentan a cosas que no entienden. Se espantan y se turban. Y dice que mandé llamar a todos los magos, los astrólogos, los adivinos, para que me ayuden en ese conflicto interior que tenía él. Pues no era solo mental, era interior, un conflicto que tenía dentro de él. Pero si yo estoy floreciente en lo mejor de todo, ¿cómo puede pasar que pasa ahora estas cosas? Hoy en día nosotros vemos reinos que son muy ricos, muy poderosos, y pareciera que no tiene techo su crecimiento. Pero resulta que las cosas que están sucediendo en el mundo, como el clima, las guerras, las pestes, lo están quebrantando, le están turbando su corazón a los gobernantes del mundo. Y los gobernantes del mundo no saben qué hacer. ¿Y qué hacen? Hacen como Nabucodonosor. Llaman a los hombres que vengan, profesionales de todo tipo, que vengan, magos, astrólogos, a ver si el diablo por lo menos tiene alguna explicación de lo que está pasando. Pero dice que como ninguno tenía respuesta, como ninguno le pudo dar la interpretación, llamó a Daniel. Pruebo todo lo que esté a mi alcance. Como si no me pueden solucionar, voy a llamar al siervo de Dios. Voy a ir a la iglesia. Voy a creer en Dios. Voy a buscar a Dios. Y dice que Daniel se preocupó. Y ustedes quieren que noten esta parte, ¿por qué siempre aparece Daniel y también aparece Belsasar? Quiero que presten atención en esa parte. Y dice que Daniel se preocupó mucho, pero él se preocupó en parte porque le tenía que dar la declaración al rey, que capaz que el rey no la tomaba muy bien, pero también se preocupó porque él también iba a perder la tranquilidad. Una nueva prueba para Daniel. Había pasado por tantas cosas y ahora que él estaba bien en su vida económica, espiritual, estaba esperando solo que venga la restauración del pueblo de Israel, que estaba a punto de suceder. Y ahora resulta que en quien él se apoyaba va a perder el reino. Por eso digo que cuando aparece Belsasar y Daniel, el hombre más perfecto sobre la tierra no es completo, no es perfecto. No es perfecto, porque tiene sus debilidades. El siervo de Dios tiene sus debilidades, porque a veces los siervos de Dios confiamos más en quien nos ayuda económicamente que en el Señor. Eso me ha pasado a mí. Porque a veces confiamos más en el trabajo que en el Señor, que el que nos da el trabajo. Entonces, el siervo de Dios pareciera que entró con un momento de debilidad. ¿Por qué? ¿Porque iba a fallar? No.
porque quiere mostrarnos que aún el fiel siervo de Dios siempre tiene momentos de debilidad. Y dice que cuando le declaró el sueño, le dijo que eso sea para tus enemigos, para aquellos que te quieren hacer la guerra, para ellos sea. Pero dice que la visión que tuvo era un gran árbol que tenía muchas ramas y las bestias del campo venían y se protegían en su sombra, y las aves en sus ramas, y el follaje llegaba hasta el cielo. Y ese árbol, si nosotros vemos y estudiamos un poquito Mateo, cuando dice que el grano de mostaza es una pequeña semilla y después se convierte en un gran árbol, está hablando del Evangelio, del árbol perfecto de la época del Señor Jesucristo, que representa al reino de los cielos, ¿verdad? Bueno, este árbol representa al rey. ¿Y qué quiere decir? Que este hombre, aunque le daba descanso y protección a su reino, a sus ciudadanos, no dependía de sí mismo darle amparo a la ciudadanía, no dependía de él. Porque todo hombre por amparo y protección que quiera dar a su familia, a su nación, a su imperio, es limitado. El único árbol que da protección eterna es el de Mateo, es el grano de mostaza. Y esto es una representación de aquel árbol que tenemos en el Nuevo Testamento. Después dice que apareció en las visiones un vigilante. ¿Y el vigilante qué fue lo que dijo? ¿Cortar el árbol? ¿Destruir el árbol completo? No. Dice que dejaran la raíz y que le pusieran como unas cepos de bronce y de hierro, que sea mojado con los rocíos del cielo y que quede entre las bestias. Porque después que pase, presta atención en esto, 7 años iba a venir la restauración del árbol. Pero 7 años, ¿por qué 7 años? Porque el número 7 en la Biblia es el número de la perfección, es el número de Dios. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Que la restauración viene en el tiempo de Dios. No en el tiempo mío, ni suyo, ni de aquel. No cuando a mí me parezca que yo estoy pronto para saber, no. Viene en el tiempo de Dios. Entonces, el Señor, como hablamos nosotros miércoles, tiene la firme intención de restaurar al caído. Sea cual sea su pecado, sea cual sea su falta. Y ese ministerio que por momentos fue apogeo, floreciente, que mucha gente se anidaron en el Evangelio que predicaban, hoy, por faltas que se ha cometido, por errores, porque somos humanos, hemos cometido errores. Pero la raíz está floreciendo. El Señor quiere restaurar ese árbol. Quiere restaurar tu vida. ¿Para qué? Para que le cuentemos a los demás, como hizo con nosotros, la experiencia que hemos tenido con Dios, el Dios eterno. Y dice que el corazón fue cambiado, pero en vez de ser cambiado para bien, fue ser cambiado para mal. En vez de un hombre fue cambiado a bestia. Y en el Nuevo Testamento, siempre el animal es una representación del hombre carnal. Y si yo no reconozco a Dios en todos mis caminos, en todas mis obras, que Él es el que hace la obra, que Él se manifiesta con poder en mi vida cuando Él quiere y si Él quiere, si yo no acepto esto, en vez de yo parecerme más a Jesucristo, me parezco cada vez más al viejo hombre. Al viejo Adán. Al viejo Adán. Pero hay un verso en el 17 que nos leyó Facundo la otra vez. La última parte dice, yo se lo voy a leer para no sacarla del contexto. Dice el 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes. ¿Se acuerdan que dijimos que los vigilantes eran los santos, los ángeles? Que están encargados de hacer la sentencia que Dios ordenó. Por dicho de los santos, la resolución. ¿Para qué? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. El cielo de los hombres, que a quien Él quiere dar, constituye sobre él al más bajo de los hombres.
para que conozcan, Exacto, sí. para que conozcan que hay un Dios sobre los cielos. Sí. Y esa experiencia que tuvo este hombre, que admiraba a Dios, pero no se había convertido a Dios, esa experiencia es la que tienen que tener todos los hombres para llegar a ser realmente útil y tener un testimonio de quién es Dios. Y ahora entramos en la segunda parte del capítulo 4, capítulo 4, cuando el rey le pide la interpretación del sueño y Belsasar, que viene a ser Daniel, le da la explicación. Adelante, Sí. Bien. Allí en el 18 vamos a estar leyendo capítulo 4 de Daniel, versículo 18. Dice la palabra del Señor: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres. Oh rey, creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de la raíz del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaban las palabras en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre todos los que te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas de las águilas, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin de los tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno,
y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hasta allí la lectura. Bien, ¿querés continuar tú, Facu? Sí. Ahora. Allí estamos viendo en el 18, que dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti espíritu de los dioses santos. Aquí seguimos viendo, como decía Fer hace un ratito, cómo él sí había tenido experiencias con el Dios del cielo, cómo él sí había visto cómo Dios se movía, cómo Dios obraba, cómo Dios fortalecía, traía interpretación de sueños que ni él los tenía en su mente porque él se había olvidado. Allí en el capítulo 2, cuando Daniel revela el sueño de Nabucodonosor, él no sabía su sueño, se había olvidado, y él no solo le trajo lo que él había soñado, sino que también su interpretación. Después él también tuvo que ver con sus ojos, como allí el horno de fuego, que entraron 3, fueron echados 3 en el horno, y mismo los que los echaron dentro del horno, ellos sí murieron por la llama que salía de ese horno, que fue calentado 7 veces por sobre lo que era normal. Fueron echados dentro y él con sus ojos lo vio, que dentro del fuego se veían 4, y el cuarto semejante a hijo de hombre. Él ahí ya tuvo que ver esas experiencias tremendas del Señor, pero él acá vemos en el capítulo 18 que sigue insistiendo, y dice en el versículo 18, sigue insistiendo diciendo, porque mora en ti espíritu de los dioses santos. Él aún no había creído en Dios. Él aún estaba en ese proceso en el cual todo lo que le venía pasando, todo lo que le venía aconteciendo a Nabucodonosor, era porque él aún no había llegado a creer en lo que Dios podía hacer en su vida, en Babilonia, en lo que Dios podía hacer con cada uno de los que estaban allí presentes en esa ciudad, porque él manejaba ese pueblo, porque él manejaba todo lo que era la política, la religión, él manejaba todo lo que se veía y se conocía, él estaba por sobre todo. Y él darle la gloria a ese Dios, ya era él estar en un segundo plano. Porque podemos ver que él había levantado un Dios y había pedido que le adoren, hasta los dioses él los ponía. Él creó esa estatua y dijo, adoren, y allí todo su pueblo se hincó y adoró a esa estatua. Él tenía el control y el dominio de todas las personas, y él no se iba a humillar tan fácilmente ante un Dios que no era el Dios de sus antepasados tampoco, porque era un Dios ajeno a lo que era la creencia de él. Pero aquí estamos viendo una cantidad de sucesos los cuales se vinieron presentando en la vida de Nabucodonosor, el cual a través de la vida de Daniel, un hombre que pudo, gracias a los méritos que el Señor puso en su corazón, gracias a él serle fiel a Dios, él consiguió un lugar allí junto a Nabucodonosor, y era de confianza del rey. Llegó a ser de confianza del rey, y no solo él, sino que también sus amigos, los cuales estaban bajo el mandato del rey Nabucodonosor, pero ellos no perdieron su convicción. Ellos seguían creyendo en su Dios, a pesar de que el rey tenía sus dioses paganos. Ellos seguían creyendo en su Dios, seguían creyendo en Jehová y haciendo la voluntad de Dios. Y aquí podemos ver cómo Nabucodonosor insistía en buscar ayuda en los sabios de Babilonia,
los cuales ya no habían podido en veces anteriores, y él me imagino que él sabía que no lo iban a poder ayudar. Esta vez tampoco. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que había en Daniel, la revelación que venía de Daniel, la interpretación de los sueños, era algo más allá de lo que los sabios de Babilonia podían hacer. Es más, Daniel estaba por encima de los magos, de los caldeos, de los astrólogos. Él era el jefe, y primero iba a los de abajo y luego iba al de arriba como última opción, sabiendo que Daniel sí iba a poder traer esa interpretación. Y aquí vemos también en el 19, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Acá vemos cómo Daniel mostró también en parte un poco de sentimiento por este rey, porque sabía que la interpretación de este sueño, lo que él le iba a decir al rey, iba a modificar todo lo que había hasta ese entonces, y también que Daniel sabía que ese era su rey y le había agarrado cierto aprecio también, porque estaba con él hacía ya un tiempo, y él allí le dijo, el sueño sea para tus enemigos y tu interpretación para los que mal te quieren. Como que él no quería que eso le suceda al rey, como que él no lo veía bien del todo que eso le suceda al rey, no quería decírselo, era una situación muy difícil lo que le iba a presentar, la interpretación era una interpretación muy dura, era una caída de arriba del todo, abajo del todo, y más abajo que el ser humano más despreciable, porque este sí iba a estar con las bestias del campo. Hasta ese punto iba a llegar Nabucodonosor, y Daniel, ¿cómo se iba a presentar delante del rey? A presentarle tal situación que iba a acontecer con su vida. Fue un momento muy duro para Daniel, pero vemos también la fidelidad de Daniel hacia Dios, que no temió, sino que llevó esa interpretación, se la presentó al rey, y luego vemos lo que acontece más adelante. Bueno, sin lugar a dudas, no fue fácil todo esto, Fernando y Facundo, porque acá la historia se vuelve a repetir. El capítulo 4, la historia que pasó en el capítulo 2. Sí. No solamente con aquellos que no pudieron en ningún momento, porque tampoco la palabra de Dios para el cristiano la puede interpretar, pero para el inconverso, como hemos hablado, porque el hombre natural, ni aun aquellos que practicaban la adivinación, ¿sí?, que practicaban la astrología, que se inclinaban ante los dioses falsos, y por más conocimiento humano no podía llegar a conocer y entender a Dios ni la palabra, ni el mensaje, ni lo que Dios quería, ni la interpretación, y como capítulo, ni el sueño tan siquiera. Entonces, y todo va, digamos, de la mano, desde el capítulo 2 en adelante al 4, y después vamos a ver el 5, de un hombre, de un rey, que había llegado, diríamos, a lo alto de la cima, como decía Fernando y Facundo. ¿Ah? Tenía un gobierno vasto e importante, y muchos súbditos, y aquellos que venían de otros lados, dentro del gobierno que tenía el rey. Entonces él se encontró en un lugar donde se posicionó y pensó que todo esto era fruto de su sabiduría, de su conocimiento, de las cosas que pudo hacer y que hacer también, pero su corazón estaba, diríamos, motivado por su ego. Entonces, claro, todo eso estaba allí, diríamos, en la vida de este rey. Y Dios entonces quiso hablarle, de manera entonces que le muestra este sueño, y sabemos nosotros el resultado, por lo que leyó mi hermano Facundo, el proceso de Dios en la vida de este rey.
Ahora, este hombre no es que se transformó en una fiera o en una bestia del campo, sino que él experimentó lo que algunos le llaman el síndrome de licantropía. Es un problema psiquiátrico o medido de una vez de una demencia senil avanzada. Él fue siempre el hombre, el mismo rey. No se transformó en una bestia, no. Lo que cambió es su actitud, lo que cambió es su razón, lo que cambió es su memoria, lo que cambió es su alimentación, lo que cambió es el tiempo que estaba a la intemperie como los animales. ¿Sí? Pero era un hombre. No digo que el aspecto, diríamos, era terrible, porque de uñas largas, me imagino pelo largo, moviéndose como una bestia en medio del lugar donde él frecuentaba, fuera del entorno de su gobierno, como una persona demente que tenía una demencia senil, licantropía. Es un síndrome psiquiátrico, donde la persona no tiene la razón, la total razón para entender las cosas, porque se comportaba como una bestia, como un animal. Pero eso era el decreto que le vino a él. ¿Por qué? Porque Dios quería hacerle entender Sí. que más allá de que él era un rey, era un hombre. Era un servidor por lo cual Dios le permitió ejercer y le apoyó hasta tanto que este hombre, este rey, se envalentonó, se enalteció su corazón y pensó que lo que él había hecho en Babilonia y las cosas y los jardines flotantes y la hermosura y el gobierno sobre ciertas ciudades y sobre toda aquella parte donde le fue extendido, pensó que era todo obra de él. Exacto, sí, sí. Ahora también habla acerca de las raíces del árbol. Él iba a ser cortado momentáneamente. Sí había una condición de parte de Dios, era que si él reconocía, luego él vendría entonces como raíz nuevamente a comenzar a florecer. Pero siempre y cuando él reconociera a Dios, el gobierno del Altísimo, que él lo da a quien quiere y lo quita. Y aún dice que da a los hombres, a los pobres. Ahora, ¿qué simbolizan entonces las raíces? Simboliza el nacimiento. Y el tronco hace mención al crecimiento y desarrollo personal de la persona. Raíces por un lado y tronco hasta donde fue cortado. La raíz de un árbol nos habla acerca de la función de esas raíces en un árbol. Le otorga el soporte y el anclaje al suelo. A la vez, absorbe agua y nutriente. ¿Para qué? Para que el árbol crezca. No solo se afirme, cree raíces abajo y le dé la firmeza y estabilidad a un árbol. Ustedes ven que la mayoría de los árboles que son tirados por los vientos, en su gran mayoría son árboles secos. O árboles que no tienen la demasiada o la necesaria profundidad en la tierra. Entonces, el árbol se sustenta, es como tiene un poder de anclaje en la tierra, en el suelo, con raíces hacia la profundidad. Recibe también el agua y los nutrientes que le permiten entonces ser alimentado. Recordemos el Salmo número 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que dice que su delicia se deleita en la ley de Jehová. Y entonces luego dice que dará fruto, producirá fruto, porque estará allí en las aguas absorbiendo
esos nutrientes. Y esto nos habla de la vida espiritual del cristiano. Debemos tener raíces profundas en Dios a través de la palabra. Cimentarnos, ir en profundidad, en conocimiento, en estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vienen los vientos de diferentes doctrinas y situaciones que vienen a nuestra vida, tenemos que saber dónde estamos parados, si estamos nosotros arraigados y cimentados en la palabra y en la fe que nos ha sido dada a nosotros. Y así también nos habla no solo de la firmeza, sino del agua, símbolo del Espíritu Santo, el cual nos permite que nuestras vivencias sean entonces sostenidas por el Espíritu Santo. Es agua que suple, es agua que es como símbolo del Espíritu Santo, que satisface nuestra hambre y sed, pero también nos da la gracia y el poder para permanecer firmes en Cristo, fieles en Cristo y sobre todo en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces dice que estando en esa condición, dice que dará fruto. ¿Y qué tenemos nosotros en Cristo, en la palabra y a través del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu que nos habla Gálatas. Es esa relación con el Espíritu Santo, esa relación con la palabra de Dios, esa firmeza, estabilidad y convicción profunda que tenemos en comunión con el Espíritu Santo. Y eso nos hace crecer y producir los frutos que dice allí Gálatas capítulo 5, 22. Porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Todo esto es parte de esa comunión con la palabra y el Espíritu Santo, el cual produce en nosotros este fruto que nos permite a nosotros poder caminar con certeza, con seguridad en los caminos de la vida, más allá de las circunstancias, de los vientos, de las tormentas, de las dificultades y toda situación contraria, estamos firmes. Y el fruto, resultado de esa firmeza, de esas raíces profundas, de esa vida en Dios, en la oración, en la palabra, en la lectura, en el estudiar, en el estar allí, como dice, meditando. Entonces será como un árbol plantado. Ahora, el árbol es símbolo de Babilonia. No era un árbol real. Era, diríamos, un ejemplo de un árbol simbólico del cual anidaban las aves del cielo, los pájaros, etcétera, etcétera. Y eso tendría que ver con el dominio del rey que dice que iba desde el Golfo Pérsico al mar Mediterráneo y desde el río Nilo hasta el Asia Menor. Todo eso era resultado de la vida y gobierno de este rey. Pero sin embargo habían dos cosas que yo creo, Fernando y Facundo, que hicieron estrago en la vida de aquel rey. Lo primero, que dice en el versículo 27, allí entonces Daniel le dice en el 27, mire, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. ¿Qué le dice al rey? Tus pecados redímelos haciendo el bien, la justicia, y las iniquidades y maldades haciendo misericordia, para con los oprimidos. ¿Por qué? Porque si lo haces, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Uno de los problemas que tenía Nabucodonosor era la opresión a los pobres, los oprimía. No sé si tanto como allá en Egipto el faraón oprimía al pueblo hebreo. Así este hombre oprimía a los pobres de los que estaban allí en Babilonia. Quizás muchos que han venido como el pueblo de Israel que fueron por allá y fueron llevados, cosa que después, cuando Darío de Media toma el gobierno, ¿qué hace? Se cumplen los 70 años también de la cautividad del pueblo hebreo, y Darío entonces es quien les da la libertad para que vuelvan a su tierra.
Y dentro de ellos estaban los pobres también. Algunos se quedaron, pero la gran mayoría vinieron. Y la sentencia era de 29, que al cabo de los 12 meses, la palabra le fue enviada, pero él no se arrepintió y vino a juicio. Y ahí vemos entonces lo segundo, lo primero, los pobres, lo segundo, la altivez, el orgullo, la vanagloria. Lo que yo creé con mis manos, dice el versículo número 30. El versículo 30. ¿No es esta gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Bueno, era así. Pero lamentablemente esta parte, estas dos cosas, fue lo que pesó en aquella balanza del rey. Y bueno, Dios tuvo que tratarlo. Dios tuvo que tratarlo. Fernando, continúa. Me llamó la atención cuando estaban ustedes leyendo el 18, que dice que Nabucodonosor estaba buscando una solución para el problema de él y de su reino, ¿no? Y dice que no le pudieron mostrar el sueño, entonces va a Daniel porque dice que en ti mora el espíritu de los dioses santos. Y dice que Daniel quedó atónito. Cuando dice los dioses santos, porque ellos se acuerdan que tenían otros dioses, pero ninguno de los dioses eran santos, o sea, ninguno era apartado de la maldad. Todos los dioses, aunque no existían, pero todos participaban de la maldad que ellos hacían. El culto era un culto donde se practicaban todo tipo de pecados, embriaguez. Entonces, pero este Dios era un Dios santo, estaba apartado de todo eso, por eso dice que eran santos. Entonces, dice que Daniel quedó atónito. Y la experiencia del hombre de Dios a veces es esta, cuando quedamos sorprendidos por la experiencia o lo que el Señor nos revela, nos quiere mostrar. Porque las visiones de Dios, las experiencias que tenemos con Dios son inalcanzables, son inexplicables. Y Él nos va revelando cosas a medida que nosotros podemos aprender y podemos sobrellevar. Él, por algo, ustedes ven que a ningún ser humano mortal puede tener la manifestación plena de Dios, porque muere, deja de existir, es imposible. Entonces, cuando uno tiene rayos de luz, rayos de bendición, rayos, queda atónito. ¿Por qué? Porque quedamos sorprendidos. Pero resulta que Dios es más grande de lo que yo me llegué a pensar, imaginar, y esa es la realidad. Eso es la realidad. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por la influencia del Espíritu Santo, es esa la experiencia que tenemos. Cuando dejamos de recibir adoración al culto pagano y del hombre, cuando dejamos de mirar lo que puede hacer el hombre, lo que puede lograr, cómo puede solucionar mi problema, y empezamos a confiar un poco más en Dios, esa es la experiencia, quedamos sin palabras. No hay explicación con lo que Dios hace. Y esta experiencia la hemos tenido casi todos aquellos que amamos a Dios. A veces Dios nos ha solucionado problemas, ha sanado enfermos, nos ha sacado de cada caso y quedamos sin explicación. Bueno, ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios que creemos. Y no hagamos del Dios nuestro un Dios de bolsillo. Lo llevamos al bolsillo y depende de la necesidad que tengamos, sacamos y oramos, tipo estampitas. Ese no es el Dios que nosotros creemos. El Dios nuestro es un Dios que es el Rey de los cielos. ¿Sabe por qué dicen esta parte al Rey de los cielos? ¿Se acuerda de Efesios que dice que hay una serie de gobernantes y potestades? Hay autoridades en los cielos. Y después, como dijimos el otro miércoles, ellos ordenan lo que Dios les mandó decir, y estos vigilantes santos son los que ejecutan en la tierra los mandamientos de Dios. Pero este Dios está sobre todo. Sobre todo. Por eso es el Rey de los cielos. Y dice que hay varios cielos. Algunos dicen que hay 3, algunos dicen que hay 7, pero Él está sobre todos los cielos.
Bueno, y otra cosa que me llama la atención acá de todo lo que han compartido mis hermanos, otra cosa que me llama la atención también es que el 26 dice, significa que tu reino quedará firme. ¿Cuándo va a quedar firme? Luego reconozcas que el cielo gobierna. O sea, todo lo que nosotros hagamos, todo ministerio, lo que hagamos aparentemente para el Señor, una familia, un trabajo, una iglesia, todo lo que hagamos, el único momento que va a quedar firme y va a crecer es cuando creamos que reconozcamos que Él nos gobierna. ¿Cuándo nosotros podemos decir, Señor, bendice nuestro programa para que alcance a los demás? Por lo bien que hablamos, por lo bien que estudiamos. Imposible. Ahí no llegaremos a ningún lado. Solo confiando que Él es el que hace la obra. Sí, su gracia nos ayuda. Y el 35 yo no diría que es la conclusión del capítulo, pero mire lo que dice. Yo creo que lo leyó Facundo, porque yo soy de todos los habitantes de la tierra son considerados nada, o como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y a los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esa es como la conclusión de todo el capítulo. Nosotros somos simples instrumentos, hermanos. Son como nada, no es nada, como nada. Y Él hace según su voluntad en el cielo, en la tierra, y los debajo de la tierra tienen que captar lo que Dios les dice. A tal punto que el Señor Jesucristo, cuando ascendió de la cruz de Calvario, fue la parte más profunda para predicar el Evangelio. O sea, porque hizo eso para predicar victoria. Para predicar victoria. Entonces, si nosotros en este momento nos ponemos en la mano de Dios y dejamos de adorar al culto del hombre y nos dejamos sorprender con las maravillas que hace a diario nuestra vida, nuestra iglesia, y nos rendimos a su voluntad, Dios tiene cosas muy grandes para mostrarnos. Gloria a Dios. El 37 dice, porque la segunda parte, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar al que anda en sobre. Primero sus obras y después sus caminos. ¿Sabes por qué dice caminos? Porque el camino que nosotros caminamos, todo lo que nos pase, es lo que nos debe pasar porque Dios quiere sacar de nosotros lo mejor que hay en nosotros. No lo nuestro, lo mejor que hay de nosotros. Y lo mejor que hay en nosotros es la experiencia que hemos tenido con el Señor. Y nosotros cuando pasamos por el momento de la prueba, lo hemos dicho muchas veces, lo que Dios quiere sacar es la escoria y dejar el oro reluciente, la plata reluciente. Entonces, a medida que vamos pasando por este camino, cosas se van desprendiendo de nosotros. Y algunas nos duele, algunas las sentimos. Pero el camino de Dios es justo, porque Él lo que quiere es sacar cada vez lo mejor de nosotros. Purificar ese carácter, purificar las malas ideas, las malas costumbres, y formar de nosotros mucho más que un Daniel. Porque el Daniel mismo pasó por momentos de debilidad, aunque no pecó, tuvo momentos de debilidad. Señor, el mismo Pedro, ¿qué le pasó? Señor, no te acontezca esto. Y era el gran Pedro, el predicador de las multitudes. Pero tuvo un momento de debilidad. ¿Por qué? Porque el único perfecto en todo esto es el Señor. Y usted y yo cometemos errores. ¿Y por qué todo esto está en la parte de la Biblia, en este capítulo? ¿Por qué está? Porque es parte de la restauración que Dios quiere hacer con los siervos de Dios. Todos hemos faltado. Todos estamos propensos a pecar, porque el que esté firme, mire que no caiga. Pero mire que la bendición está ahí a la puerta. El Señor nos está esperando ahí en la puerta para una nueva oportunidad, y una nueva oportunidad siempre que nos arrepientamos y restaurar el pacto que ha hecho con nuestra vida
ese pacto que le dijimos que le iba a servir y él dijo que lo iba a apoyar y que lo iba a dirigir adelante y lo iba a mostrar nuevas obras. Ese es el pacto que él quiere mostrarnos otra vez y lo quiere reconstruir otra vez. Sí, amén. Gloria a Dios. Mario, Sí, yo me quedo allí un poco en el 26, y acá nos muestra cómo Dios está para que nosotros nos reconciliemos, para que nosotros nos reedifiquemos, para que nosotros podamos ser reedificados por su palabra. Allí Él nos está diciendo la palabra y dice, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Dios le puso un alto a la vida de este hombre, y Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Porque acá vemos un hombre el cual era un opresor, era un hombre que tenía soberbia al por mayor, un hombre el cual idólatra, un hombre que tenía el pueblo secuestrado, allí lo tenía humillado sirviéndole. Era un hombre el cual tenía todas las de perder. Era un hombre el cual se podía bajar la cortina sobre su vida. Nosotros humanamente decimos, ¿y qué vio el Señor de bueno en este hombre? ¿Por qué no lo terminó antes este imperio? Este hombre está haciendo estragos en la vida de esas personas. Pero acá vemos cómo Dios sigue en su voluntad y en su misericordia, dándole oportunidades una tras otra a este hombre, el cual seguía haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería que él haga. Y a lo que el hombre de Dios le estaba diciendo que él haga. Y eso es muy importante también en nuestras vidas, poder escuchar y prestar atención a la voz de Dios cuando Dios nos está hablando, que si queremos que Dios nos hable tenemos que leer su palabra, porque en la palabra de Dios está lo que está buscando, la situación que está atravesando, está en la palabra y debemos de vivir la palabra, debemos no solamente leerla y orar por la palabra, sino que vivir esta palabra. Tomar cada uno de los versículos, un versículo que bendice tu vida, tomar lo propio y empezar a vivir ese versículo, y ahí es cuando la palabra toma vida en tu vida, y ahí nosotros vamos a poder vivir las experiencias que Dios tiene para que nosotros vivamos en Él. Y acá podemos ver, dice, luego que reconozcas que el cielo gobierna, bueno, allí le iba a hacer todo esto devuelto al rey. Nosotros debemos de tomar un punto en nuestra vida en el cual nos detengamos, porque acá vemos que lo que estaba pasando con el rey era que en un principio se le presentó algo, Dios se le presentó, Dios le habló, le mostró su misericordia, luego de nuevo, luego otra vez en el capítulo 4, pero ya pasó a mayores. Si él hubiese hecho la voluntad de Dios antes, ya este capítulo 4 no estaría escrito. ¿Por qué? Porque este hombre ya habría reconocido que Dios gobernaba y no era necesario que este hombre esté como las bestias del campo. Así que nosotros borremos de nuestra vida este capítulo para nosotros. Esto es de gran edificación, no estoy diciendo que borren este capítulo de la Biblia, sino que este capítulo, esta parte de la vida de Nabucodonosor, que no se haga propio en nuestras vidas, que nosotros tengamos un pare antes y que no lleguemos a tener que ver la mano de Dios sobre nuestras vidas, poniendo su mano fuerte sobre nosotros para que nosotros podamos entender. Que nosotros seamos sabios y que podamos empezar a escuchar la voz de Dios y podamos empezar a buscar su palabra, salir del problema. No hay situación grande que Dios no pueda sacarnos. No hay una situación tan complicada que a Dios se le haga complicado solucionarla. No, Dios tiene el control por sobre todas las cosas. Dios tiene el control de tu familia, Dios tiene el control de tu economía, Dios tiene el control de los vecinos, Dios tiene el control de esos pleitos que capaz que hay en tu hogar, de ese esposo, de esa esposa. Dios tiene el control de todo. Solamente que nosotros debemos de depositarnos en sus manos y Él ahí va a devolvernos todo lo que nosotros perdimos cuando nosotros reconozcamos. Y reconocer no es decir que yo lo reconozco como mi Señor, sino que yo empiezo a hacer la voluntad de Él. Yo empiezo a hacer lo que Él me está pidiendo. Yo empiezo a vivir lo que Dios me está diciendo. Y qué importante lo que estaba diciendo Fer, que lo usamos muchas veces como una estampita, que vamos y le oramos, le pedimos, y cuando la cosa marcha más o menos bien, lo volvemos a guardar y esperamos a que nos suceda, nos acontezca algo nuevamente para luego volver a orar. No, en esos momentos en los que nosotros estamos bien,
es cuando nosotros debemos de aprovechar y buscar del Señor, buscar y fortalecernos, seguir buscando de Dios, para que también en el momento de debilidad, en el momento de flaqueza, nosotros podamos estar ya fortalecidos y que podamos ser de bendición también. Amén. Bueno, dice el 34, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Ahí, en ese momento, el rey alza sus ojos al cielo en una actitud de mirar y contemplar al Dios, al Rey del universo, al soberano. Y le da, dice, la razón le fue de vuelta. Ahora sí estaba pensando de una manera como hombre. Porque pasó el tiempo y la experiencia de haber vivido pensando en sí mismo, haciendo las cosas como aquel rey que podía hacerlo todo. Y la razón le fue de vuelta cuando él miró, elevó sus ojos al cielo. No se miró ya a sí mismo, miró al cielo. Sacó su vista de lo que él hacía, lo que él era, lo que él tenía, sino mira al cielo. Amén. La razón le fue de vuelta. Entiende, comprende. Salió del proceso en el cual Dios lo puso, porque Dios no quería y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todo ser humano, toda persona pueda proceder al arrepentimiento. Esa es la idea. Dios no quiere condenar al hombre. El hombre se condena por sí mismo porque no tiene en cuenta a Dios. Pero Dios entonces le devuelve, le da la capacidad, la razón, la inteligencia, la memoria y todo lo necesario para entonces poder comenzar a recapitular su vida. Y otra de las cosas, versículo número 37, dice, ahora dice, en este momento, dice Nabucodonosor el rey, dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y escuchen, y miren, miremos. Y él puede humillar a todos los que andan con soberbia. Y eso fue la experiencia propia de este hombre, pero también la misericordia de Dios y la restauración de Dios, la cual decía mi hermano Fernando y mi hermano Facundo. Dios restaura en la medida que nosotros reconocemos el dominio del cielo, al soberano, al rey, al poderoso, al creador y sustentador de todo. Mientras nosotros nos creamos suficientes, entonces eso hace de que seamos humillados. Pero una vez que nos humillamos, tenemos restauración, y vaya que hemos necesitado ser restaurados, hermano. ¿Cuántas veces cerramos? ¿Cuántas veces cerré? Sí. Pero Dios restaura, nos pone otra vez en el mismo lugar, y entonces Él nos eleva. No nos eleva como el hombre, nos eleva como Dios que conoce y sabe todas las cosas, como Dios omnisciente. Nos pone en lugar de disfrute, en posición de hijo, de servidor. Nos pone en un lugar entonces de privilegio, de responsabilidad, de gozo y de alegría. Amén. Y poder compartir con otros ministerios, dones, capacidades, familia, amistades y demás. Nos restaura a ese lugar. Amén. Fernando. Ustedes han prestado atención que en todo el capítulo 4, Nabucodonosor no habla de los enemigos que tenía. No habla de los enemigos. Ya no estamos. Ya no están. ¿Qué pasa? Él dice que él muere y todavía los persas no entraron. Fue sobre otro gobierno, sobre otros reyes, y vinieron los persas. Pero
Mientras Dios lo estaba tratando, la preocupación más grande que tenía este hombre era su relación con Dios, no los problemas con el enemigo. Cuando nosotros somos tratados con Dios y realmente tenemos el deseo de solucionar nuestra actitud con Dios, los enemigos no los tenemos en cuenta, porque mi primera responsabilidad es estar en paz con mi Dios. Sí. No sé si me entiende a dónde yo quiero llegar. Sí, sí, sí. Porque ¿qué pasa después? El tema de los enemigos, yo me voy dando cuenta que todo surge de mi relación con Dios. Y si yo estoy bien con Dios, todo lo que está alrededor mío, automáticamente se soluciona o se van a solucionar, y el que no se soluciona es porque yo no quiero. Y eso va también para nuestra vida actual. Aparece un gran hombre, común y corriente, pero tenía que haber un hombre de Dios en el medio para que este gran hombre viniera a Dios. Ahora yo digo, es importante hoy en día también que los grandes hombres de Dios y los pequeños hombres de Dios se levanten y lleven el mensaje que tienen que llevar. Y lleven el mensaje que tienen que llevar. Aunque tengamos miedo, como tenía Daniel. Y cada uno de nosotros somos portadores de un mensaje de salvación para los demás. Es nuestra responsabilidad llevárselo, porque de esa forma el converso viene a Dios y conoce la grandeza de Dios. Si nosotros hoy estamos aquí, por medio de las redes, anunciando y hablando de la grandeza de Dios, y sabemos que hay mucha gente que está recibiendo este mensaje de salvación, es porque tenemos la orden de Dios de dar el mensaje de salvación. No nos comparamos a Daniel en ninguna forma, pero somos hijos de Dios y tenemos la responsabilidad de manifestar la salvación de Dios, como lo es usted, que es cristiano y recibió la salvación, tiene la responsabilidad de compartir la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, de la grandeza de Dios. Es la experiencia más grande y más maravillosa que un hombre sobre la tierra puede tener, una experiencia con la grandeza de Dios. ¿Qué saludo, cómo andamos? Sí, tenemos algunos saludos, hermanos que se han estado conectando con nosotros. Tenemos allí en Facebook, tenemos a mi madre, Juana González, que estaba escribiendo, allí está con mi padre y mi hermana seguramente. Muchas bendiciones. Nos ponía buenas noches, que el Señor los bendiga. Amén, Dios te bendiga. Gracias, igual para ustedes. Gerardo Terra, Dios les bendiga, queridos hermanos. Allí estaba Gerardo también, Dios te bendiga. Marcelo Figueredo, gracias, bendiciones para todos, Dios los bendiga. Igual. Amén, Dios te bendiga. Andrea Alcaraz, qué lindo para- volver a verlo. el otro día. Sí. Saludos para Walter. extrañaba el otro día, Walter, hablando de vos el otro día. Sí. Qué lindo volver a verlos acá con la familia disfrutando del programa. Abrazo desde la distancia, bendiciones. Muchas gracias, Amén. igual. Dios te bendiga mucho. Angie Vanega, bendiciones, hermanos, saludos. Muchas gracias. Sí, Dios te bendiga Sí. mucho. Graciela López, bendiciones y saludos, hermanos. Muchas gracias. Allí mi suegra escribiendo Hermosa. también. Saludos y muchas bendiciones a los 4 hermanos. Lidia Castro nos está escribiendo. Lidia, Amén, Dios te bendiga mucho. Muchas Tenemos gracias. algunos hermanos también. Dixan Domenech, también con nosotros, conectado. Desde Cuba. Desde Cuba. Sí. Santiago Pereira, mi hermano, con Stephanie seguramente y los niños. Saludos y gracias. Hola, Dios les rebendiga. Gracias. Daniela López, un abrazo enorme, bendiciones. Gracias, Dios te Ana. bendiga. Dios te bendiga. Y Ana González también, mi hermana, está conectada. Gracias por compartir la palabra, bendiciones, nos Gracias. escribía. Dios te bendiga, Y ahí Ana. Karen Araujo también se está uniendo con nosotros. Muchas gracias por los que estuvieron, por los que están, por los que vendrán luego en su tiempo el poder estar escuchando estos audios. Amén. Audiencia, Dios los bendiga. Habría algo más para compartir sobre esto, pero no nos permite el tiempo. Creemos que por la gracia de Dios, lo importante es que ustedes puedan deleitarse en la palabra de Dios, Amén. así como nosotros. Y esto produce algo bueno y edificante, que es entonces el poder ser alimentados como Amén. aquellas aguas que alimentan el árbol para estar firme. Amén. Dios les bendiga hasta la semana que viene. Amén. Dios mediante. Dios les bendiga. Muchas gracias.